Bueno, mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Vamos a regresar a nuestros asientos. Vamos a tener una breve oración por la palabra de Dios. Espero que no esté obstaculizando la vista de nadie. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias por este maravilloso tesoro, Señor. Señor, ayúdanos a valorarla. Ayúdanos a ver lo importante que ella es en nuestras vidas. Ayúdanos a ponerla en práctica, a ser valientes, por muy difícil que sea, Señor. Ayúdanos a saber que tu voluntad es lo mejor para nosotros, es buena, agradable y perfecta, y libera nuestras almas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús ponemos nuestros oídos, nuestro corazón, nuestras mentes. Ayúdanos a enfocarnos, ayúdanos a poner la mirada, Señor, en las cosas de arriba. Ayúdanos a despegarnos, Señor, de cualquier cosa que esté captando nuestra atención. Ayúdanos y fortalécenos, Señor, sobre todo aquellos que por alguna razón u otra no pudieron descansar bien, Señor. Fortalécenos a todos, Señor, para que podamos permanecer atentos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Hay algo que se llama la quinta columna y quiero hablar de la forma como lo espiritual tiene mucho que ver con esta realidad. En 1936 se levantó un general en una guerra civil que España estaba teniendo, mayormente por el área de Madrid. Y el general es Emilio Mola. Le preguntaron: general, ¿cuál es su estrategia para ganar la victoria en Madrid? Y el general contestó: yo tengo 4 columnas, es decir, 4 grupos de soldados. Y tengo uno al norte, tengo otro al sur, tengo otro al este y tengo otro al oeste. Dice, pero la estrategia primordial, la estrategia principal, dice, es la quinta columna. Y le preguntaron, ¿y qué es la quinta columna? Dice, la quinta columna está dentro de la ciudad. La quinta columna es la que nos va a dar la victoria. Y resulta ser que la quinta columna, dentro de esta guerra civil en España, consistía en un grupo de personas, de hombres y mujeres, que decían tener lealtad a Madrid, a una parte del ejército de España, a una parte contraria del general Emilio Mola, pero en realidad su lealtad estaba, profesaban lealtad con Madrid, pero su lealtad estaba con el general Mola. Y ellos funcionaban como ciudadanos, trabajaban, tenían empleo, pero dentro de la ciudad estaban simplemente esperando a que el general diera la orden, diera el aviso, y entonces ellos se levantan en guerra en contra de la ciudad y desde adentro ayudan para que el resto de los batallones que están al este, al oeste y en todas partes de la ciudad puedan entrar y la puedan conquistar. Nosotros, como personas espirituales, lamentablemente tenemos una quinta columna dentro de nosotros. Tenemos una fuerza dentro de nosotros que por alguna razón está actuando en contra de nosotros. Y probablemente nosotros no pensamos que está ahí. Y Satanás usa mucho esta quinta columna, esta fuerza, esta persona dentro de nosotros para traer una conquista sobre nuestras vidas. Y una conquista que no es placentera. La conquista en muchos casos para una persona que es cautivada por la quinta columna es esclavitud al pecado, es esclavitud a algún hábito, es esclavitud o cautiverio dentro de algún problema del cual la persona siente que no puede salir. Entonces la persona quiere vivir en libertad, la persona quiere ser libre, quiere cambiar muchas cosas de sí mismo, pero a causa de la quinta columna que hay dentro de nosotros, no lo podemos hacer o no lo puede hacer la gente. ¿En qué consiste la quinta columna? ¿En qué consiste esa
parte de nosotros que secretamente no sirve a Dios y secretamente sirve al enemigo. Déjeme presentarle este versículo rapidito. La quinta columna dentro de nosotros es la naturaleza pecaminosa. Y muchos de ustedes han escuchado acerca de esto, pero muchos no. La naturaleza pecaminosa, hay mucho que se pueda decir de eso, pero es la vieja persona que no ha sido regenerada por Dios y que por naturaleza se revela en contra de la voluntad de Dios y se revela en contra de todo lo que Dios tenga preparado para nosotros. De tal manera, dice el apóstol Pablo, que uno quiere hacer lo bueno, pero termina haciendo lo malo. Uno quiere dejar de hacer lo malo, pero de todas maneras termina haciéndolo. Ese es el grave problema de la quinta columna dentro de nosotros. No sé si ustedes han escuchado, creo que el jueves hablamos acerca de esto, el caballo de Troya. Es muy similar al caballo de Troya. El caballo de Troya es una leyenda, alguien dice que tiene algunas partes de realidad, de historia, pero mayormente es una leyenda que ha cambiado a lo largo de las generaciones, pero consiste en un regalo para un ejército opositor, a un ejército enemigo, como una señal de paz, donde le brindan una estatua de un caballo grandísimo que venía siendo básicamente el símbolo de la ciudad, el símbolo de la nación, y dentro del caballo, hecho de madera, dentro de esta estatua, de esta escultura, habían soldados que se introdujeron dentro del regalo para la ciudad, para entonces tomar la ciudad por dentro. Aunque nosotros queremos servir a Dios, aunque nosotros queremos abrir nuestro corazón a Dios, muchas veces hasta cuando nos damos cuenta que hay algo malo dentro de nuestros hábitos y nuestro estilo de vida, por alguna razón no podemos soltarlo. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 2 lo describe claramente. Y como eso hay en el ser humano, eso es lo que encontramos en el mundo. El mundo es una reflexión de lo que el ser humano tiene en la mente y el corazón. Si usted ve cosas buenas dentro de la vida, dentro de las noticias, dentro del espectáculo, dentro de cualquier cosa, de cualquier área de la política, de la sociedad, es porque hay cosas buenas en el ser humano. Pero si usted ve cosas malas, es una proyección de lo que el ser humano también lleva dentro de sí mismo. ¿Sí? Quiero leer el versículo rapidito, simplemente para que nos situemos. Dice el versículo, bueno, son 3 versículos, si no me equivoco, 15, 16 y 17. Dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El primer mandato que nosotros vemos aquí, no amen al mundo. A ver, apóstol Juan, ¿a qué se refiere? Si yo he escuchado muchísimas veces que necesitamos amar el planeta Tierra donde nosotros vivimos, que debemos de cuidarlo, que debemos de reflejar un aprecio hacia nuestra casa galáctica, por así decirlo, ¿no? Nuestra casa que está orbitando en el espacio, y debemos de cuidarla porque la cosa se está afectando de una manera negativa. Entonces, ¿cómo es que no debemos de amar al mundo? ¿No debemos de amar a los árboles? ¿No debemos de amar a la gente? ¿Cómo está eso? En otra parte, el mismo Juan dice que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Entonces, ¿de qué está hablando? El mundo, la palabrita cosmos en el griego, significa mayormente 3 cosas dentro de la Biblia. Una se está refiriendo a la gente que vive en el mundo. Cuando Juan habla en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo a la gente, se está refiriendo a las personas. Jesucristo no murió por las cosas, por los árboles. Todo eso va a ser renovado, va a ser hecho nuevo. Pero murió por las personas, se está refiriendo a las personas. Otra cosa a lo que se refiere es literalmente al planeta, al globo terráqueo, a la esfera que está de alguna manera circulando el sol, orbitando el sol y está suspendida en el espacio, donde nosotros vivimos. Pero otra se refiere a un orden o a una estructura. Y déjame decirte, hermano y hermana, que en el mundo, en el planeta donde nosotros vivimos,
Hay un mundo contrario a Dios. Hay un mundo que no se va a someter a Dios. Hay un mundo que por mucho que Dios quiera y por mucho que Dios llame, simplemente no se va a sujetar a Dios, ¿sí? Ese orden es contrario a la voluntad de Dios, pero consiste mayormente en hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Si por ejemplo usted está en el empleo, digamos que es un empleo de empacadoras, y usted está empleado para empacar 3 artículos. Tiene que empacar bolsas, tiene que empacar algún instrumento y después tiene que empacar la esponja para que no se dañe el producto dentro. Le piden a usted, ponga la esponja dentro primero para que no se dañe el producto, para que el producto se salve, para que esté protegido. Después las bolsas y después los instrumentos. Pero ¿qué tal si usted quiere meter primero los instrumentos? ¿Qué va a pasar? Se va a dañar, pero ¿qué va a pasar con el empleo? O sea que nosotros entendemos que hay ciertas cosas, escuche bien esto, nosotros entendemos que hay ciertas cosas en el mundo donde vivimos que tienen que funcionar como nos las dicen, como nos las enseñan, no como nosotros pensamos que es mejor. Entonces, en la palabra de Dios nosotros encontramos un sinnúmero de instrucciones de cómo funciona la familia, de cómo funciona el matrimonio, de cómo funciona el educar a los hijos y cómo criarles en la disciplina del Señor, cómo funciona nuestra vida personal, a qué nos dedicamos, de qué manera tenemos que llevar. ¿Usted sabía que Dios tiene instrucciones en la palabra de Dios para cómo es que debemos de conducirnos como empleados? Habla de la diligencia, habla de no permitirnos dominar por la pereza. O sea que Dios estableció un orden y una manera de cómo nosotros debemos de hacer las cosas. Y cuando cuando el ser humano dice, no Dios, yo creo que eso no está bien, o simplemente no me interesa lo que tú estableciste. Yo sé que tú dices que yo tengo que ser un empleado diligente, que yo tengo que ser un empleado que no se dé a la pereza, que yo tengo que ser un empleado que no duerma mucho, ¿verdad? Porque el mucho sueño acarrea la pobreza. Hay algunos que necesitan sueño, necesitan descansar, pero urgentemente, hermano. Por favor, trate de no dormir menos de 6 horas. Trate de por lo menos dormir 6 horas o más. Pero dice una persona, no, yo quiero dormir 15, yo quiero dormir 20 horas. Dice la Biblia, la pobreza va a llegar como un soldado marchando. Y son cosas que Dios ha establecido, mis hermanos. Hay personas que le dicen a Dios, Señor, yo no quiero manejar el matrimonio como tú dices. Yo quiero manejar el matrimonio como yo pienso que es mejor. Entonces, en vez de planear y conocer a la persona y ver si me puedo casar con esta persona, si ver que la persona conoce de Dios, Señor, yo sé que tú me has dicho que el matrimonio debe de ser entre 2 personas que te conocen y 2 personas que te sirven. Pero él o ella no te conoce, yo lo voy a hacer que te conozca. Yo lo voy a hacer que te conozca, Señor. Yo lo voy a convencer, yo la voy a convencer que te conozca y que te sirva. ¿Verdad? Pero Dios dice, no. Dios dice, así no funcionan las cosas. Ese es el orden que Dios estableció. Entonces, este mundo del cual el apóstol Juan está hablando, es el mundo que se revela en contra del orden establecido por Dios. Y que dice, Dios, yo no quiero tu orden, yo quiero mi orden. Yo no quiero la forma como tú haces las cosas o como tú quieres que hagamos las cosas, Señor. Yo quiero la forma como yo quiero hacerlo. Y entonces permitimos que el impulso de la intimidad, que la atracción física sea un motivo para entonces involucrarnos con una persona sin saber si la persona tiene principios bíblicos o si tiene una relación con Dios. De ese orden está hablando el apóstol Juan. Dice, hay un mundo, es decir, un orden que hace las cosas a su manera. Es decir, es rebelde, se rebela en contra de Dios. Pero no es solamente el mundo, no es solamente el sistema. Porque cualquier persona puede decir, bueno, yo salgo del mundo y me libré, ¿verdad? Algunas personas piensan así, me voy a aislar y ya no voy a tener nada que ver con el mundo. Pero no saben que el mundo lo traen adentro. Porque esa naturaleza pecaminosa es lo que ha producido ese sistema.
juntamente con Satanás. ¿Recuerda cuando hablamos que Satanás tomó dominio sobre el dominio del ser humano? Y que el ser humano al pecar, al desobedecer a Dios, entrega a Satanás ese dominio. Y entonces Satanás viene y establece su reino, para que las cosas se hagan como Él dice y como Él quiere. Se rebeló contra Dios y quiere motivar a la gente a que se rebele en contra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Veamos primeramente en qué consiste este mundo. Primero, ¿en qué consiste este mundo? ¿En qué consiste? Es el mismo versículo, solamente que estamos marcando diferentes partes. En primer lugar, debemos de saber lo que hay en el mundo, ¿sí? Debemos de saber qué hay en el mundo. Dice, el amor del Padre no está en él. Yo quiero hacerte una pregunta bien seria, mi hermano, mi hermana. Y escucha, por favor. Si te estás durmiendo, por alguna razón te está ganando el sueño, levántate un poquito, sacúdetelo y sigue adelante, ¿ok? No vuelvo a hacer eso jamás. No, no es cierto. Sí, no permitas que te duerma, mi hermano, que te distraiga. Escucha bien esto. Ya hasta se me olvidó lo que iba a decir, hermano. Bueno, tremendo. El amor del Padre no está en él. Fíjese, escuche bien esto. El amor del Padre no está en él. Para ti, mi hermano o hermana, que creciste sin un padre y sin el amor del Padre, piensa en cómo fue tu vida. Piensa en lo que la ausencia del Padre produjo en tu vida. Y esto es sumamente peligroso porque llega a la raíz de lo que nosotros somos. Nosotros primeramente somos creación de Dios, y si nos hemos arrepentido, si hemos creído en Cristo, somos hijos e hijas de Dios. Y nos reconciliamos con Dios. Dios nos adopta en Cristo como sus hijos e hijas, no habiendo sido hijos, sino habiendo sido solo creación. Nos reconcilia a Él mismo para entonces ser nuestro Padre y llenar ese vacío con el que cargamos por mucho tiempo, ¿sí? La mentira y el engaño del mundo es, o del orden que se revela contra Dios, es que no necesitas el amor del Padre. Ahora pregúntele a la persona que creció sin padre. Yo crecí con un padre ausente. Yo no conocí a mi padre hasta los 9 años. Y aunque después de los 9 años viví con mi padre, mi papá estaba completamente ausente. Yo no sé lo que es tener la compañía de un padre que te dedique tiempo. Yo no sé lo que eso significa, hermano. ¿Sabe quién vino y llenó ese vacío? Mi Padre Celestial. No había seguridad en mi vida. Yo vivía mi vida constantemente dudando de mí mismo y dudando de las circunstancias, sintiendo y pensando que yo no podía salir adelante porque me faltó la seguridad que solamente un padre puede proveer. ¿Y sabe quién vino y llenó ese vacío? Mi Padre Celestial. La mentira del mundo es: no necesitas el amor del Padre. Y es una mentira, es un engaño. Lo necesitas para vivir seguro, para vivir segura. Lo necesitas. Pero ¿sabes qué? En el mundo no lo vas a encontrar. En el orden de vida, en el estilo de vida donde la gente hace lo que quiere y donde se rebela en contra de Dios, no vas a encontrar el amor del Padre. Ahí no vas a encontrar seguridad. Eso no te va a hacer una persona segura, no te va a hacer una persona firme, no te va a hacer una persona confiada, no te va a hacer una persona que ve el peligro, que ve las tribulaciones, que ve las dificultades y dice: vamos para adelante, porque mi Padre está conmigo, porque yo tengo quien me cuida, yo tengo quien me provee, yo tengo quien me levanta, yo tengo quien me sostiene. Eso nos da seguridad, saber que alguien está conmigo. Eso nos da seguridad. Pero sabes, en el orden, en la forma de vivir de acuerdo al mundo, ahí no está el amor del Padre. Necesitas saberlo. Ahí no vas a encontrar el amor que necesitas, ni la seguridad que necesitas, ni la afirmación que necesitas. Solamente tu Padre Celestial puede afirmarte y puede sostenerte y puede ayudarte a ser valiente y a enfrentar las cosas con seguridad. No importa lo que sea, hermano. No importa si fallaste, no importa si te equivocaste, no importa si tomaste 1 o 1000 decisiones equivocadas. El Señor te va a sostener y tiene una vida nueva preparada para ti. Te va a ayudar a enfrentar todo lo que ha sucedido, todo el desorden que hay.
Yo vivía una vida completamente desordenada y cuando me vengo a Cristo me doy cuenta que todo sigue desordenado. O sea, no es como que ya vine a Cristo, ya cambió todo. No, hermano, hay que ordenar todo. Hay que ordenar el corazón, hay que ordenar las emociones, hay que ordenar la forma como uno piensa, hay que ordenar la vida que es nuestra vida, lo que guía nuestra vida. O sea, porque por mucho tiempo vivía impulsado y controlado por las emociones, por los impulsos, por los apetitos. Tengo que aprender disciplina. No puedo quedarme ahí donde estoy. No es suficiente conocer a Cristo. Necesito aprender a vivir. Lo comparto esto mucho con algunos hermanos que se nos pegan a evangelizar. Hay un canto bien lindo que dice, porque yo sin ti, hablando a Dios, porque yo sin ti, yo no sé cómo vivir. Porque yo sin ti, yo no sé cómo existir. Esa es nuestra realidad. No es una humillación, hermano. Algunas personas escuchan algo así y dicen, eso es abuso espiritual. No, no es un abuso espiritual, hermano. Es una llamada a la realidad. Y cuando usted puede ver su realidad, usted se da cuenta de lo que necesita. Y yo no sé usted, pero yo me di cuenta que necesitaba un padre. Que necesitaba un padre que me sosteniera y que me llevara hacia adelante y que me enseñara cómo vivir, porque yo no sabía cómo vivir. Y me está enseñando, hermano. Me está enseñando. Pregúntele a mi esposa. Este cabezón ya está cambiando, ¿verdad? Antes era más difícil, pero ya, gracias a Dios, va más ligera la cosa. El amor del Padre no está en el mundo, hermano. Lo que tú necesitas es llenar el vacío que solamente Dios puede llenar y no lo vas a encontrar allá. A lo mejor alguien te ha dicho, no, es que es mi libertad. Dios quiere que yo no haga nada para divertirme. Dios quiere que yo no disfrute la vida. No, Dios quiere que tú lo conozcas como Padre, para que tengas esa firmeza y esa afirmación. Eso es lo que Dios quiere. Necesitas recordar, el amor del Padre no está en el mundo, no está en el sistema que se rebela contra Dios, y tampoco está en los apetitos nuestros que se rebelan en contra de Dios. ¿En qué consiste el mundo? ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué hay en el mundo? Lo dice claramente. Malos deseos de la carne. Aquí la palabrita carne es una palabra griega, sarx, y se refiere a ese rebelde que hay dentro de nosotros. ¿Qué? ¿A poco hay un rebelde dentro de mí? Si yo no soy rebelde, claro, hermano, hay un rebelde dentro de nosotros. Y para ustedes que son padres saben exactamente de lo que estoy hablando. Usted sabe de lo que estoy hablando, porque usted dice una cosa y el hijo o la hija dice otra cosa. Y usted establece sus reglas y se afirma y él dice no. Pero no son solamente sus hijos, mi hermano. En el caso nuestro, mío y de mi esposa, no eran solamente nuestros sobrinos cuando estaban chicos y estaban bajo nuestra tutoría. También somos nosotros hacia Dios, hacia nuestro Padre Celestial. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque dentro de nosotros hay una persona que se rebela en contra de Dios. Que nunca va a cambiar. Escuche bien esto. Nunca va a cambiar. Esa persona vieja, ese viejo Roberto, nunca va a cambiar. ¿Sabe lo que necesita? Lo que necesita Roberto, que tiene un Roberto rebelde dentro de él, es que Dios venga y haga un Roberto nuevo. Y cuando Dios viene y hace un Roberto nuevo, no solamente lo hace nuevo, sino que lo hace a su imagen, lo hace a su semejanza, lo hace que se parezca a Él. Porque una persona que tiene un padre se parece a su padre, habla como su padre, vive como su padre, se comporta como su padre. Porque la relación es tan íntima que es imposible no seguir las pisadas del Padre. Es imposible no sentir su amor, es imposible no querer estar con Él, porque su amor es lo más maravilloso que nosotros tenemos a nuestra disposición. Entonces Dios viene y crea uno nuevo. Ese Roberto viejo tiene que morir. Tiene que morir. ¿Cómo? Sí, tiene que morir, hermano. No estoy hablando de este cuerpo. Estoy hablando de esos impulsos que se rebelan, que nos llevan a rebelarnos en contra de Dios. Dios dice, mira, si esa persona no es cristiana, no te cases. No, yo lo voy a convencer. Mira, si ahí en ese lugar donde hay cosas que van a influenciar tu vida, no es una influencia cristiana, no vayas. Sobre todo si eres sensible a ese tipo de cosas, no vayas. Y uno dice, no, yo voy. ¿Sabe que yo tuve una experiencia muy interesante? Les conté parte de esto.
de este testimonio. Yo conozco al Señor y lo conozco de una manera así bien dramática, ¿no? Conté esa parte del testimonio. Pero cuando comienzo a evangelizar, a compartir el Evangelio, Cristo es vida, Cristo salva, todo eso, me encuentro con una señora, mamá de uno de mis amigos, y éramos muy amigos, o sea, yo casi vivía ahí con ellos. O sea, ya nada más faltaba que tuviera cama, porque yo me la pasaba ahí todo el día, hermano. Ahí comía, ahí todo. Entonces, me encuentro a la señora y le empiezo a hablar de Jesús. Y la señora, pues muy respetuosa, hola, ¿cómo estás, mi hijo? ¿Sabe qué? Y le hablo de Jesús y todo, y le comparto ahí un volantito y todo. Entonces, yo no sabía lo que iba a pasar después de esto, ¿no? Como a los 2 días llega mi amigo con otros 3 que juntábamos y convivíamos. Y tocan la puerta y yo abro y me sorprendió verlos porque yo no los había visto en como 3, 4 años. Y llegan, tocan la puerta, no, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? Qué sorpresa de verlos, ¿no? Y dice, oye, te queremos sacar, te queremos que salgas con nosotros. Le digo, ok, ustedes me van a invitar, sí, vamos al cine. Pero eran las 9 de la noche, hermano. Las 9 de la noche. ¿Qué voy a hacer yo al cine a las 9 de la noche, hermano? Recién haber convertido de Cristo. No te preocupes, vamos a pasar un tiempo, nos vamos a divertir. Una película que yo me quedé así, hermano. Bueno, de esto yo estoy huyendo. ¿Qué hago aquí? De esto yo estoy huyendo. O sea, no tengo nada en contra de las películas, hermano. Pero si hay algo que te va a influenciar y que va a estimular una debilidad que tú sabes que tú tienes, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, el padre dice, no vayas. Terminando de ver la película, como a eso de la 1 de la mañana, nos vamos a la casa de uno de ellos. Empiezan a tomar, hermano. Yo había dejado de tomar por milagro, hermano. Y yo sabía, porque yo me conozco, ¿verdad? Yo me conozco que eso es peligroso para mí, hermano. Y de repente al anfitrión, al dueño de la casa, bueno, al que vivía en la casa, se le ocurre poner una película, hermano, pero no es una película de Disney, no es una película amistosa, hermano, es algo extremadamente sucio. ¿Qué estoy haciendo ahí? Otra cosa de la cual el Señor me sacó. ¿Qué significa? ¿Que no puedo convivir, compartir con mis amigos? Puedes tener amigos, hermano, pero depende de ti la influencia que ellos tienen sobre ti. De ti depende. O sea, no es como culpa, es que mis amigos, no, o sea, le hacemos como el Adán. Señor, la esposa que tú me diste. No, o sea, ahí no hay excusa, hermano. Yo decidí ir, yo decidí estar ahí. No, es que los voy a evangelizar. ¿Cuál evangelizar, hermano? O sea, evangelízalos al otro día, ve a su casa, invítalos a tomar un café o algo. Convive con ellos de una manera diferente. O sea, yo lo digo porque en esa situación yo estaba vulnerable, hermano. Entonces estoy viendo cosas que no debería de ver y prácticamente me están forzando porque ni puedo salir corriendo. O sea, ¿cómo salgo, hermano? Dígame, ¿cómo salgo corriendo? En ese entonces yo todavía estaba caminando con muletas. Las decisiones que yo tomo son mi responsabilidad. Son mi responsabilidad. Y yo soy el que voy a dar cuentas a Dios por la vida que Él me ha dado. ¿Sí? Algunas personas piensan de esta forma, no, es que Dios en cierta forma es como injusto, es como malo porque no quiere que disfrutemos la vida. ¿Sabe que Dios dice claramente que nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos? O sea, literal dice eso en la Biblia, que nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Y nos dice que todo me es lícito. Dios no está amarrándole el pie a nadie. Todo me es lícito, pero te advierte y nos advierte a nosotros. No todo conviene, hermano. No todo va a ayudar a tu vida personal. No todo va a ayudar a tu matrimonio. No todo va a ser una decisión saludable. No todo va a impulsar una decisión saludable. Entonces, los malos deseos de la carne. Esta otra palabrita, deseos, ¿sabe lo que significa? Tiene un adjetivo ahí en el griego. Deseos violentos. ¿Cómo yo sé que estoy en el mundo? ¿Y cómo yo sé que hay un rebelde dentro de mí? Porque hay deseos violentos que no se someten a Dios. Si usted quiere verlo clarito, claro como el agua, en un diario, ¿sabe lo que es un diario, verdad?
una libreta donde apunta, donde escribe sus pensamientos. Escriba esto. Escriba todos los deseos que tiene en una semana. Escriba todos los impulsos que se le vienen a la mente, cosas que le gustarían hacer. Y luego cuando al final de la semana revíselos y vea cuántos de estos honran a Dios. ¿Cuántos de estos deseos glorifican a Dios? Algunas personas están esclavizadas por estos deseos. Son deseos que no pueden parar. No, yo sí puedo parar, claro que sí. Bueno, pare 3 meses. Escuche esto, pare 3 meses. Y si puede parar, déjelo. Déjelo. Pero si se da cuenta que no puede parar, necesita a Dios, hermano. Necesita que Dios traiga libertad. Los deseos, los malos deseos de la carne. La codicia de los ojos. Esta palabrita, la codicia, la pusieron diferente en el español, pero en el griego es exactamente la misma palabra. Deseos violentos de los ojos. Bien conocido el día de hoy como lo veo, lo quiero. ¿Cuántos han escuchado ese TikTok? Ese audio que usted puede salvar para hacer TikToks y puede ponerlo ahí, hermano. Pero el problema es que no solamente es un TikTok, es un estilo de vida. Es una forma de vivir, es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que no se somete a Dios, que no busca a Dios. Lo veo, lo quiero. Entonces tenemos un mundo de personas haciendo cualquier cosa para obtener lo que no tienen, pero lo ven. Si veo a esa mujer, la voy a obtener como sea. Así sea que le engañe, así sea que le mienta, así sea que haga esto, la voy a tener. Ese auto lo voy a tener. Así sea que tenga que robar, así sea que tenga que estafar, así sea que tenga que trabajar 24 horas al día. Y si usted trabaja 24 horas al día, ¿qué pasa con su matrimonio? ¿Qué pasa con sus hijos, hermano? ¿Qué pasa con sus hijos que necesitan el amor del Padre? Que los va a ayudar a ser seguros, que los va a ayudar a estar firmes, que los va a ayudar a enfrentar las dificultades de la vida con seguridad, sabiendo que de alguna manera las cosas se van a solucionar. ¿Qué pasa con ellos si trabajamos 24 horas al día? No, hermano, yo no trabajo 24 horas al día. Bueno, 20 entonces, duerme 4. La necesidad económica es un asunto grande e importante, pero siempre es más importante recordar que la provisión viene de Dios y que Dios va a honrar nuestro trabajo. Entonces usted trabaja sin descuidar áreas muy importantes de su vida, como lo es su matrimonio, como lo es sus hijos, como lo es su relación con Dios, y usted confía de que Dios va a bendecir su esfuerzo, su trabajo, su esmero, porque eso es lo que Dios promete. Y verás el fruto de tu trabajo, verás el resultado de tu trabajo. Pero no es como que sacrificio todo lo demás y me enfoco solamente al trabajo. ¿Sí? Es bien importante. ¿Qué dice Dios acerca del trabajo? Los deseos de los ojos. Esta es bien importante, hermanos. Aquí no lo marqué. Bueno, creo que lo marqué. No. Aquí está. La arrogancia de la vida. Regularmente, la arrogancia de la vida es eso, es orgullo. No, o sea, no hay una traducción más clara, es simplemente una forma de vivir orgullosa, donde está guiada por principios y valores que dicen, yo no necesito a nadie, yo no necesito a Dios. O decimos, yo sí necesito a Dios, pero con mis acciones niego esa realidad de que sí necesito a Dios. Porque a Dios le tenemos que buscar. Él dice, me buscarán y me encontrarán porque me habrán buscado de todo su corazón. O sea, fíjese, Dios nos enseña a nosotros cómo establecer una relación sana para que nosotros aprendamos a tener relaciones sanas. Él no dice, acércate como tú quieras. Acércate como mejor pienses, de acuerdo a tu propia opinión. Acércate si tienes oportunidad. Si de repente el trabajo te lo permite algún día, acércate. No, Él dice, acércate y acércate ya. Y acércate de todo corazón.
También dice, ora todos los días, sin parar. ¿Y sabe qué significa eso? ¿Sabe qué interpretación le podemos dar a eso? Es sin parar. No hay no es una parábola, no es un trabalenguas, no es algo que debamos de descifrar. Si dice oren sin parar, es orar sin parar. Eso quiere decir que constantemente debo de estar conectado con Dios, de alguna manera, ¿verdad? Si voy manejando, oro, solamente no cierre los ojos. Alguien por ahí lo intentó mientras íbamos manejando y, Señor amado, nos dieron ganas de ayunar una semana, 15 días por la persona. No ore con los ojos cerrados, por favor, pero puede orar mientras está manejando si no se distrae. Puede poner alabanza y puede adorar a Dios. Puede estar conectado con Él todo el tiempo. Si está el trabajo y el trabajo no requiere de una gran concentración, o sea, si no interrumpe con su trabajo, busque la manera de estar conectado con Dios. Cuando tomemos nuestra relación con Dios en serio, si le fallamos de alguna manera, hay que responder a eso inmediatamente, hay que atenderlo. Yo tenía un sobrino que no sé cómo le dio una infección en la planta del pie y eso empezó, ¿sabe? Como un puntito negro. Y le empezó así a picar, como cuando tiene una astilla, un piquete, un pinche, algo así en el pie, y se lo saca y listo, ¿no? Pero eso fue creciendo y se convirtió en una bolita negra y luego como que se inflamó. Hermano, cuando lo llevamos a emergencias, eso era una bola del tamaño de una bola de béisbol. Y ¿sabe lo que a mí me tocó estar ahí de frente viendo? Por alguna razón me quedé así como paralizado viendo el procedimiento para que le limpiaran. Hermano, eso lo abrieron y pues se desaguó todo ahí, se desinfló completamente, hermano. Le metieron gasa hacia adentro, o sea, ese material que usan para sellar y asegurar heridas, lo metieron adentro para que absorbiera toda la pus que tenía adentro, todo lo que ya se había corrompido, hermano. O sea, pero ¿sabe por qué pasó todo eso? Tenía una abertura en su pie así de este tamaño, hermano. Y eso cuando lo abrieron, eso parecía una fuente roja y blanca, porque ya había otras cosas ahí adentro. Pero ¿sabe por qué sucedió algo así? Porque no se atendió debidamente, no se atendió diligentemente. Si eso va al doctor, hermano, lo sanan, le ponen un antibiótico, le remueven el área ahí rapidito si es necesario y tranquilo, hermano, no tiene que llegar a eso. O sea, llegó al punto donde no podía ni caminar, hermano. No podía ni caminar. Cuando nosotros no atendemos algo que obstruye, interrumpe, que nos separa de Dios, como lo es las cosas malas, el pecado, hay un problema, se hace más grande, hermano. La Biblia dice claramente que el que siembra para la carne, o sea, la persona rebelde que hay dentro de nosotros, va a cegar corrupción. Cuando usted se pregunte, ¿por qué hay tanta corrupción en el mundo? Usted debe de preguntarse, ¿de qué manera estoy yo contribuyendo a que no haya corrupción en el mundo? ¿Usted sabe por qué hay corrupción en el mundo? Porque hay personas que se han decidido plantar para su carne, plantar para la persona rebelde que hay dentro de ellos, han permitido guiarse y dirigirse por los impulsos, los apetitos de la carne, la arrogancia de la vida, el orgullo de la vida, y ese es el resultado que nosotros tenemos hoy en día. El amor al dinero, la avaricia, la corrupción en la política y en la sociedad. ¿Usted cree que esas personas comenzaron siendo enteramente corruptos como lo son ahora? Eso fue progresando. ¿Y sabe qué? Nosotros no estamos exentos a eso. Es bien importante, todos nosotros aquí estamos sembrando. Todos nosotros aquí somos el resultado de lo que sembramos hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. Y si queremos una diferencia en nuestras vidas, necesitamos empezar a sembrar conforme a la voluntad de Dios. Sembrar cosas que Dios quiere que sembremos, como el amor, como el perdón, como la misericordia, como la compasión, como el arrepentimiento. Estas cosas deben de ser parte de nuestras vidas y a su debido tiempo usted va a tener el resultado que está buscando. No podemos quejarnos enteramente de la vida que tenemos y echarle la culpa a los políticos
y echarle la culpa a la sociedad y echarle la culpa a los padres que no estuvieron ahí para nosotros o que no nos educaron bien. No podemos echarle la culpa enteramente a ellos. Hubo un momento donde cada uno de nosotros tuvimos conciencia y tuvimos la oportunidad de sembrar bien y decidimos sembrar mal. Decidimos sembrar odio, sembrar resentimiento, sembrar cosas que no nos hacían bien, ni a nosotros ni a nuestros hijos. Entonces, ¿qué hago? Cambia de semilla, mi hermano. Cambia de semilla. Si tú no quieres manzanas, entonces no siembres manzanas. Eso es todo. Si tú no quieres que tu vida sea sumergida en lujuria, en lascivia, en cosas muy inmorales, no siembres en esa dirección. Practica la abstención. Si tú quieres que tu mente esté limpia y que tú puedas tener la determinación para seguir adelante, comienza a cultivar una relación con Dios. Comienza a buscar a aquel que te puede cambiar, que te puede transformar. Hay un sinnúmero de pasajes donde dice, yo les daré un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Y Dios quiere darte un corazón nuevo. La pregunta es, ¿lo buscarás? Esa es la pregunta. ¿Lo buscarás? Finalmente, establece claramente que nada de lo que hay en el mundo proviene del Padre, sino del mundo. Ya hablamos de eso. ¿Qué le va a suceder al mundo, hermanos? ¿Qué le va a suceder al mundo? El mundo se va a acabar. O sea, el orden que se revela en contra de Dios se va a acabar. No es que yo formaba parte de una religión. Yo tenía la religión fulana de tal. No es que yo iba a la iglesia fulana de tal. No es a la iglesia que vamos. No nos podemos refugiar bajo el nombre de una religión o una iglesia. Ese mundo se va a acabar. Ese orden que se revela en contra de Dios, que no se somete a la voluntad de Dios, se va a acabar. ¿Y sabe qué se va a acabar también? Las personas que formen parte de ese orden. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios mandó a su Hijo para morir por ti en la cruz del Calvario, para pagar por tus pecados. O sea, ni siquiera tienes que pagar por tus deudas. O sea, no es como que Dios dice, ponte a cuentas conmigo y págame lo que me debes. Creo que había una canción así, ¿no? Págame lo que me debes. Paga lo que debes, algo así. Toma chocolate, paga lo que debes. No sé por qué se me vino a la mente así de repente. No es como que Dios nos está diciendo, tú ponte a cuentas conmigo por tu propia cuenta, bajo tus propios méritos. No, Jesús pagó en la cruz del Calvario. O sea, lo único que tú tienes que hacer es aceptarlo, y aceptar a Jesús es recibirlo como tu Salvador, aquel que cambia tu destino para la eternidad, aquel que te cambia de la condenación eterna para la vida eterna, pero aquel que es tu Señor también. Y si es tu Señor, significa que Él va a gobernar sobre tu vida. Recuerden, esa palabra Señor no es como que el Señor allá de la esquina, ¿no? O el Señor de arriba, o el Señor de la tienda. No, 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 no. Esa palabrita significa amo, mi dueño. Y Jesucristo quiere ser tu amo, quiere ser tu dueño. ¿Cómo que mi amo y mi dueño? ¿Y por qué? Porque Él te compró con su sangre preciosa. Porque tú tenías una deuda que tú no podías pagar delante de Dios, y Él vino y Él la pagó. El requisito de la muerte para satisfacer la justicia de Dios, el requisito por el pecado para satisfacer la justicia de Dios era la muerte. ¿Y sabes quién vino y murió? Jesucristo. ¿Y sabes quién es la única persona que puede traer ese beneficio a tu vida? Jesucristo, porque nadie más ha muerto por ti más que Jesucristo. Y si Jesucristo, quien murió por ti y entregó su vida por ti, no es suficiente, no es digno de confianza para que tú le deposites toda tu vida, todo tu corazón y permitas que Él gobierne sobre tu vida, déjame decirte la mala noticia: no hay nadie más. No hay nadie más, hermano. La Biblia dice, es clara cuando dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Solamente en Jesús. ¿Por qué? De nuevo, hermano, porque Él murió. Él es el único que resuelve el problema del pecado. El único que resuelve el problema del pecado. Fíjese qué bendición es esta última parte del versículo 17. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Qué bendición es saber que vamos a permanecer para siempre. Qué bendición es saber que tenemos vida eterna, hermano. Qué bendición saber que este mundo no es nuestra parada final.
No es nuestra destinación final, hermano. Nosotros vamos aquí de pasada. Tenemos que hacer lo mejor aquí, porque en el cielo vamos a recibir recompensa. Tenemos que esforzarnos aquí para representar a aquel que es nuestra bandera, a Jesucristo. Tenemos que ser mejor aquí para alcanzar a nuestra familia, a nuestros amigos, porque queremos que nos acompañen en el mundo, hermano. Algunas personas dicen que este tipo de diálogo es un diálogo sectario, de una secta. No, hermano, no somos una secta. ¿Sabes que lo que somos? Somos la iglesia de Dios. Somos el pueblo redimido por Dios. Somos el pueblo que fue cambiado, trasladado de tinieblas a la luz admirable para proclamar las obras grandes del Señor, para testificar de lo que el Señor ha hecho en tu vida, para que el mundo sepa que de aquello que el mundo rechaza y del mundo considera vil, considera menospreciado, el Señor pueda levantar y compartir su sabiduría con nosotros. Tenemos un grande privilegio, mi hermano. Tenemos un grande privilegio de vivir la vida que Dios preparó para nosotros. Es una vida maravillosa, es una vida incomparable, que ningún carro, ninguna casa, ningún trabajo puede satisfacer. Nada va a poder satisfacer eso. Eso es bueno y eso es necesario. Eso fue proveído por Dios para que lo disfrutemos, pero eso no es tu Dios. Eso no es tu Dios. Tu Dios es Jesucristo, el que entregó su vida por ti. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Tú eres fiel y sigues siendo fiel sobre todas las cosas. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tenemos un grande privilegio, Señor, de hacer lo mejor posible con esta vida. Y de al hacerlo, Señor, declarar con palabra y con hecho las grandezas de Dios. Las grandezas del Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor. Señor, perdónanos si hemos ofendido tu corazón. Señor, perdónanos si hemos sido rebeldes, si hemos tomado nuestro propio camino. Perdónanos, Señor, si nos hemos desviado de ti, Señor. Perdónanos si hemos pensado que fuimos traídos a este lugar para hacer dinero, Señor. Fuimos traídos a este lugar con un propósito de vida. Nos trajiste acá para salvarnos, Señor, para salvarnos la vida, para rescatarnos, para darnos tu bendición, para mostrarnos tu gloria, para mostrarnos tu poder, para manifestar tu poder, Señor. Gracias, Padre, por esa bendición tan maravillosa. Mientras los demás oran, si hay aquí alguien que no ha rendido su vida a Jesús, que nunca has confesado a Jesús como Señor y como Salvador, y reconoces en este momento que Él es el único camino a Dios, que Él es el único que puede llevarte a recibir vida eterna, el único que te da el regalo de vida eterna, porque Él murió en la cruz por ti. Ningún santo, ninguna virgen, por muy buenos que sean, pueden traer ese beneficio a nuestras vidas. Ninguno de ellos puede cambiar nuestra eternidad, porque Dios en su justicia demandaba muerte por nuestro pecado, nuestra rebeldía y nuestra desobediencia. Y Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si tú nunca has hecho esto, yo te quiero rogar, si tú lo quieres hacer y si tú crees, que repitas conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que de mil maneras he fallado, pero también reconozco y creo, Señor, que tú moriste por mí en la cruz, que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz es suficiente, Señor, para satisfacer la justicia de Dios. Es suficiente para pagar mi deuda delante de Dios por todo el mal que yo he hecho. Señor, y yo te recibo en este momento como mi Señor, como mi amo, como mi dueño, porque me compraste con tu sangre, y te recibo también como mi Salvador. Ven y dame una destinación a la eternidad. Ven y cambia mi vida. Ven y ayúdame a vivir la vida abundante que Dios tiene preparada para mí. De tal manera que en mi vida, Señor, por muy frágil y débil que sea, tú puedas mostrar tu poder, tu grandeza, tu belleza y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Señor, sigue fortaleciendo a tu iglesia. Sigue guiando a tu iglesia a buscarte. Sigue tocando a la puerta del corazón de tu iglesia. Sigue sosteniendo, protegiendo a tu iglesia, Señor. Guárdanos, líbranos
en el nombre de Jesús y llévanos a nuestras destinaciones sanos y salvos. Amén, amén, amén. Estamos despedidos, iglesia. Que Dios les bendiga. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Bendiciones.